Hola a todos y buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión 6 y última sesión de lo que corresponde a nuestro curso de farmacia hospitalaria. Bueno, con esto terminamos esta sesión y ya la próxima semana tenemos otra sesión. Se les envió una notificación para que vean toda la programación hasta junio. En total son 19 cursos que tenemos disponibles. Ustedes pueden activarlo cuando quieran por automatrícula. Y bueno, estos videos también los pueden ver posteriormente. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión 6. Hoy finalizaremos, hoy hablaremos de la adquisición. Lo que más resalta de la adquisición, la recepción, almacenamiento y la ruta del medicamento. La ruta del medicamento y ya con esto pues cerramos este curso. Comencemos entonces. Permítame, me ubico aquí en el área de grabación, bueno, lo que corresponde a esto, para que comencemos. La semana anterior habíamos visto lo complejo que es para el servicio farmacéutico el tema de la selección de medicamentos. ¿Por qué el tema de la selección de medicamentos? Porque hay un factor que incide bastante en la farmacia hospitalaria, que es el factor del perfil epidemiológico. El perfil epidemiológico es muy importante, como lo pudimos ver, porque nos permite establecer la morbilidad y la mortalidad. A partir de esos datos es que se toman decisiones con respecto a qué productos hay que tener. Recuerden que farmacia terapéutica. Entonces establece qué tenemos que tener en la terapia y qué hay que tener en la farmacia para cubrir esas terapias. También porque la farmacia hospitalaria pues utiliza una cantidad de elementos muy importantes y que tienen que ver precisamente con los dispositivos médicos. Próximamente tendremos el curso de dispositivos médicos disponible también con tecnovigilancia. Bueno, luego de la selección y el listado oficial de productos, comenzamos el proceso de adquisición. La adquisición tiene varios elementos. El primer elemento es que partimos de un listado de medicamentos y dispositivos médicos. Ya les dije que el listado pues hace énfasis en el perfil epidemiológico, tiene en cuenta los consumos y tiene en cuenta la oferta-demanda, que necesita el médico en algunos momentos. Ese listado hasta el año 2015 era un listado estándar porque hablábamos del el plan obligatorio de salud. Pero luego del 2015 se elimina esa figura del plan obligatorio de salud cuando aparece la salud como un derecho fundamental. Entonces los colombianos o las personas que estén en Colombia tienen el derecho a tener todos los medicamentos que el médico considere necesarios para un tratamiento. Anteriormente no era así, anteriormente solamente se tenían los medicamentos que estaban en un listado y ese listado teníamos dos listas, ¿no? La lista que iba a post contributivo y la lista que iba a post beneficiario. Ya eso se elimina, ya es a partir de lo que requieran los pacientes. Hay un comité de compras. Ese comité de compras es supremamente importante porque es el que decide cómo será la compra. A diferencia de la droguería, el comité de compras tiene en cuenta muchos factores. Primero recuerden que el sistema hospitalario en Colombia, en su gran mayoría, recibe dinero del Estado a través de las EPS para poder cubrir las necesidades del Sistema General de Seguridad Social en salud. Entonces el comité de compras pues tiene que tomar el listado de medicamentos y hacer unas licitaciones públicas para poder que se oferten los productos. Pero para que se oferten esos productos se necesita no solamente que sea el mejor precio, sino que también sea el más costo efectivo. O sea, que realmente sea el que necesita en esa unidad hospitalaria. No aplica para todos. Importante tener en cuenta. No es lo mismo un hospital en Putumayo que un hospital en Barranquilla. Incluso en las ciudades es diferente. No es lo mismo un hospital Simón Bolívar, especializado en quemaduras, al hospital de Medicine que se encuentra atendiendo todo tipo de urgencias al sur de la ciudad. Cambian muchísimo porque cambia la composición demográfica. Y la composición demográfica tiene que ver con el tema de la morbimortalidad que ya vimos en la clase pasada. También se establecen unas políticas de compras. Esas políticas de compras se hacen a través de unos parámetros de compras. Generalmente los hospitales negocian tiempos completos, el año, por ejemplo, el año fiscal 2024.
hacen la negociación para tener los dispositivos para todo eso, para todo un año. No quiere decir que todo lo vaya a comprar de una vez, pero el proveedor ya tiene unas órdenes previas de compra, entonces sabe que cada cierto tiempo le van a hacer unas compras y por eso puede negociar en bloque. Esas políticas de compras no dependen de la farmacia. En la farmacia solamente da su concepto técnico, ténganlo en cuenta y guarden esa información. La farmacia solamente se limita al concepto técnico. Él dice qué productos o qué no productos comprar o a qué proveedor o a qué no proveedor comprar, pero no es el que compra. Él no tiene decisión de compra, él tiene solamente una sugerencia técnica. Y con esa sugerencia técnica es que el encargado de compras pues hace o no la compra de medicamentos. Y hace una valoración del consumo histórico, que es muy importante saber de qué hemos consumido antes. Con todo eso hacemos la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos y luego generamos la orden de compra. Eso es independiente de la farmacia. Sin embargo, la farmacia sí requiere la orden de compra para la recepción técnica, porque en un sistema hospitalario se recibe aquello que se compra, que se ordena que compre. Con esto evitamos que nos lleguen productos que no pedimos y que posiblemente no vayan a necesitarse. La norma establece claramente que el servicio farmacéutico no depende de una división administrativa, que en este caso sería compras. Anteriormente, antes de la normativa, sí existía de que el departamento de compras estaba por encima del servicio farmacéutico, pero eso ya no es así. Ya el servicio farmacéutico es un servicio y el departamento de compras es otro departamento. ¿Qué se requiere para una adquisición? Primero, una revisión de todos los datos, no solamente los datos del momento, sino también del tiempo para el cual se va a adquirir. Importante eso. No solamente los datos para lo que voy a comprar en este momento, sino cuánto tiempo voy a adquirir. Recuerden que una farmacia hospitalaria es mucho más grande en el concepto y el manejo. Hay que cuantificar las necesidades y en esto pues se utilizan cada vez más programas informáticos que permiten hacer eso. Sin embargo, insisto mucho, si usted quiere trabajar en farmacia hospitalaria, tenga en cuenta que el manejo de herramientas informáticas como bases de datos y hojas de cálculo son muy importantes porque nos permiten tener herramientas que podemos, con las cuales podemos revisar y analizar datos y que nos permite alimentar información. Yo siempre doy en mis estudiantes presenciales, les doy la sugerencia de que hagan muchos cursos de Excel, ojalá lleguen a Excel intermedio, que les permita tener una herramienta de trabajo muy importante. Esa misma herramienta le permite confrontar los consumos históricos. Y al confrontar los consumos históricos, pues podemos tener una información muy importante porque no siempre se consume de la misma manera. Les contaba la clase pasada que una cosa es una población como Melgar, que usualmente tiene 40 o 50 mil habitantes, pero que en alta temporada puede llegar a por encima de 150 mil habitantes. Entonces también hay que revisar esos consumos. Lo mismo, se analizan y es muy importante analizar las causas que inciden en la modificación notable de los consumos. Ver por qué en algún momento hay unos cambios en el consumo. Yo vengo trabajando con 1000 unidades de diclofenaco, 800 y un momento bajo a 300. Eso hay que analizarlo y es preguntarse, ¿no había producto disponible? ¿Cambió la morbimortalidad? ¿Cambió la forma de hacer la terapia? ¿Están utilizando otro tipo de analgésicos? Todo eso lo tengo que analizar dentro del concepto de adquisición. Se ajustan las cantidades definidas por las áreas o los servicios y programar las cantidades a adquirir. Eso es lo que se llama estimación de necesidades. La estimación de necesidades se hace a partir de 3 conceptos claves: los medicamentos vitales, los medicamentos esenciales y los no esenciales. ¿Cuáles son los vitales? Aquellos que su ausencia coloca en riesgo directo la vida del paciente. Solución salina, lactato de Ringer, destrozan agua destilada, puede ser, por ejemplo, una atropina, puede ser una desametasona, cualquier medicamento que yo requiera en un momento para eso. Recuerden que eso va unido al nivel de atención del hospital. El otro está en los esenciales. Los esenciales son aquellos medicamentos en los cuales necesito tenerlos para poder mantener la estabilidad del paciente. No son necesariamente productos que coloquen en riesgo la vida, pero sí necesarios. Por ejemplo,
un paciente que toma como antihipertensivo losartán. El hecho de que no tome 1, 2 o 5 días losartán no quiere decir que se vaya a morir, pero sí quiere decir de que ese paciente requiere ese medicamento para, de manera crónica en este caso, para poder conservar su calidad de vida. Y los no esenciales son medicamentos que casi nunca están en los hospitales, pero que se ven sí, por ejemplo, en la droguería. Cicatricure. El Cicatricure es un producto no esencial. O sea, el hecho de que alguien no se aplique Cicatricure ni lo hace que se vaya a morir ni lo hace crónico. Pero se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de las arrugas. Cicatricure antiarrugas, que es un medicamento no esencial. ¿Quién lo compra? Pues por un tema diferente a que sea vital o que sea esencial. Bueno, se definen las prioridades de acuerdo con el presupuesto disponible, estamos hablando de una entidad, entonces tiene que ajustar presupuestos, y se definen los programas de entregas y momentos proyectados en la compra. Eso ya le corresponde al área de compras, que es el área encargada de esto. Aquí resalto esta palabra, eso después miraremos cuando miremos un curso que se llama Procesos Básicos de Servicio Farmacéutico, ampliamos bien estos conceptos. Pero aquí hay uno muy importante, la política de evoluciones. La política de evoluciones es con el cual el proveedor establece claramente las condiciones de evolución de productos. Esto no solamente aplica al sistema hospitalario, aplica a todos los sistemas, a los depósitos, a los depósitos, a las agencias de especialidades, a las droguerías, a las tiendas naturistas. La política de evolución, recuerden que usted no puede tener productos vencidos. Y para evitar que tenga productos vencidos, debe devolverlos a tiempo. Para devolverlos a tiempo es que entonces tenemos una política de devolución. Esa política de devolución establece claramente en qué momento tengo yo que hacer la devolución. Entonces el proveedor me dice, con 3 meses de anticipación, con 1 mes de anticipación. Bueno, nunca vencido. Queda claro que nunca vencido. ¿Listo? No se pueden tener productos vencidos. Hay muchas droguerías dicen, no, yo tengo una sesión de vencidos. No, vencidos no, porque usted no puede tener vencidos. Si tiene vencidos quiere decir que no tuvo una excelente gestión. Aquí ya viene lo que hace la droguería, el servicio farmacéutico, perdón. El servicio farmacéutico es el que dice que se requiere pedir. Compra lo que hace es ajustarlo a las necesidades, pero la orden de pedido sale del servicio farmacéutico. Entonces, por lo tanto, el servicio farmacéutico es el que establece, como digo, hay mucho software para eso, el consumo promedio mensual. Establece también el tiempo de reposición y tiempo de trámite. Ese tiempo de reposición y tiempo de trámite son dos momentos diferentes. ¿En cuánto demora el proveedor en traerme el producto? 3 días. En las ciudades grandes generalmente las droguerías están supliendo en menos de 24 horas. Pero hay que pensar en las ciudades más pequeñas. En las ciudades más pequeñas, pues hablamos de tiempos de reposición 1, 2, 8 días, dependiendo del tipo de producto. Y tenemos un tiempo de trámite. El tiempo de trámite es el tiempo en que yo demoro dentro de la institución, sin salir la orden de compra, para que se haga la orden de compra. Es diferente. ¿Por qué? Porque si resulta que el proveedor se demora 3 días en entregarme, pero los trámites se demoran 2 más, no estamos hablando de 3 días, sino de 5. También, ¿en qué momento pido? La próxima semana, en una semana más, es Semana Santa. En esa Semana Santa, no hay sino 2 días hábiles, martes y miércoles. Por lo tanto, quien haga pedidos hospitalarios tendrá que hacerlos contando antes de esos 2 días. Y si demora 5 días el pedido, quiere decir que ellos ya están ajustando el pedido para hacerlo entre lunes y martes, para que el jueves le esté llegando al proveedor, para que por tarde el martes nos esté entregando si es posible. ¿Por qué? Porque ya el jueves no despacha a nadie, porque es jueves y viernes santo, sábado y domingo. ¿Sí vieron que ese tiempo cambia? Porque la Semana Santa hace que yo me tenga que extender una semana más en la cantidad de existencias. Y aquí vienen los otros dos conceptos. El mínimo nivel de existencias, que es lo mínimo que yo debo tener para suplir las necesidades, y el máximo de existencias. Lo mínimo garantiza que yo no vaya a desabastecerme, pero lo máximo garantiza que yo no vaya a tener producto de más, porque si tengo producto de más, posiblemente tenga un problema de almacenamiento. Digamos que pido sueros de más. Los sueros son voluminosos, ahí no solamente hablo de cantidad, sino de volumen de producto. Entonces,
40 o 50 cajas de suero, tienen mucho volumen y requieren un espacio muy grande. Si yo no tengo ese espacio en la farmacia, ¿dónde lo voy a guardar? Entonces tengo que calcular esos volúmenes, pero también porque es un tema económico. Si yo tengo más producto del que debo tener, pues estoy invirtiendo mal. Eso se ve también en la droguería. Por ejemplo, las droguerías que dicen, el proveedor le dice, pídame una docena y le mando 18. Perfecto, el precio me sirve, pero apenas muevo 2 en el mes en la droguería. ¿De qué me sirve que me debo en precio en 18 si tengo el dinero acumulado durante 7 meses más? Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los sistemas hospitalarios, porque recuerden que tenemos un presupuesto. Entonces tenemos que ajustar el presupuesto a cuánto debo tener, cuánto debo rotar. Esto es muy importante y los directores técnicos nos volvemos expertos en este tipo de análisis, que es más que un análisis numérico, es un análisis de necesidades, como dije, a partir del BEN, vital, esencial y no esencial. Y establecer el punto de reposición. El punto de reposición es fácil de entenderlo, como por ejemplo cuando usted tiene carro o moto y se da cuenta que en alguna parte del indicador de gasolina aparece un rojo que le dice de aquí para allá, ya está agotando la gasolina. ¿Qué tengo yo que hacer? Pues tanquear, porque eso es lo que me indica, ese es el punto de reposición de la gasolina. Somos colombianos y generalmente creemos que de la línea para abajo todavía hay 3 galones, cosa que no es cierto. Pero bueno, así es como pensamos y así funcionamos. Pero nosotros en farmacia no podemos darnos ese lujo, porque si yo no tengo en cuenta el punto de reposición en esta Semana Santa, posiblemente me quede sin producto el miércoles. Bien, y no hay dónde pedir. Y la cantidad a pedir sí lo hace el servicio farmacéutico, pero recuerde que lo ajusta a compras. Siempre el servicio farmacéutico es un servicio asesor, no es un servicio que tome la decisión de compra. En una droguería sí, pero incluso si usted está en una cadena de droguerías tampoco usted hace la decisión de compra, porque la decisión de compra se toma desde el punto de vista administrativo y nosotros somos un servicio asistencial. Que sirva la aclaración. Luego viene la recepción y el almacenamiento, que es otro de los procesos muy importante y que luego lo miraremos en el curso, porque este sí requiere que expliquemos claramente eso. Hay una orden de compra, que es con la que ahí la entrega, con la que recibimos. Recuerden que hay dos momentos de la recepción, una que es un momento que es la recepción administrativa, donde verifico el documento y el embalaje, y el otro, la recepción técnica, donde verifico el producto. Entonces, con el documento de despacho, la orden de compra y obviamente como está embalado el producto, doy parte a la recepción administrativa. Y luego verifico los productos, reviso fichas técnicas si aplican, alertas sanitarias, que son las condiciones esenciales, que el registro sanitario esté bien, que no reciba productos por debajo de las condiciones que yo lo tengo. Bien, ¿cómo se reciben productos en un hospital? Los hospitales manejan bastante volumen y ahí aplicamos un término que son las tablas militares. Las tablas militares son un elemento que utilizamos para poder calcular lo que se llama un muestreo. Nos llegan 1000 unidades y es muy difícil por la misma operatividad poder verificar 1000 unidades de un solo producto. ¿Qué hago? Hago una tabla militar en la cual dice, tomo 10 de este grupito, tomo 10 de acá, tomo 10 de acá, hasta, por ejemplo, tomar el 10%, o sea, 100. Pero no 100 de una misma caja, sino 100 de varias cajas. Y luego hago un muestreo, eso es un muestreo. No quiere decir que todas estén bien. Y por eso, en las condiciones de negociación, el proveedor tiene que tener claro que también después de recibido puede ocurrir que algún producto no se encuentre bien, porque yo no puedo hacer la recepción total de los productos, si no lo hago por muestreo. Importante aclararlo porque una droguería sí verifica el 100% de los productos, ¿bien? Pero pues cada servicio técnico lo establece a partir de sus propias capacidades instaladas, o sea, la infraestructura, también a partir del personal que tenga disponible. Cuando una droguería tiene mucho volumen, yo generalmente aconsejo a las droguerías hacer lo que hacen los hospitales. Los hospitales casi siempre dejan la labor de las noches para hacer recepción técnica, bueno, limpieza, muestreo, revisión de stocks y esas cosas. ¿Por qué? Porque baja el volumen en la noche y el personal que trabaja en la noche puede dedicarse a esas actividades. Entonces, si en una droguería de barrio
una droguería de cadena tiene mucho volumen, una opción es hacerlo de noche. Las grandes cadenas lo hacen los almacenes de cadena. Por ejemplo, Almacenes Éxito surte de noche. ¿Por qué? Para no incomodar en el día. Las droguerías hospitalarias también tienen modelos similares. Cuando he recibido todos los productos, esto está a cargo del personal técnico, pero es en calidad de delegación. Quiere decir que siempre había un responsable. ¿Quién es ese responsable? El director técnico o el jefe de área. Recuerden que hay varios tipos de área. Entonces el jefe de área, en el caso por ejemplo de salas de cirugía, pues es un regente de farmacia, es el que al firmar acepta que todo está. Cuando lo ha hecho, viene el almacenamiento, que no lo vamos a ver acá porque hay unas buenas prácticas de almacenamiento que luego veremos. Ahora viene lo que corresponde a la distribución intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos. Ahí tenemos varios modelos y varios sistemas. Hablemos de uno que se utilizaba antes, ya se ha ido minimizando gracias a la tecnología, porque con los software podemos controlar mejor, que es lo que se llama el sistema de reserva por piso o sistema de stock. Esto lo que hace es que deja una cantidad de productos que requiere un área del hospital, lo deja ese área. Todavía existe, sí, por ejemplo, los carros de paro. Los carros de paro son un sistema de reserva por piso. Recuerde que el carro de paro es un carro que tenemos para atención de urgencias cardiorrespiratorias, paro cardiorrespiratorio. Entonces dejamos un carro que tiene un oxígeno, que tiene un desfibrilador y que tiene una cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que se utilizan en una emergencia, donde no se puede ir hasta la farmacia y atender. Entonces ahí tenemos un sistema de stock por piso. En algunos lugares todavía siguen, sobre todo lo veo mucho en provincia, que todavía se lo dejan, por ejemplo, porque la farmacia no funciona 24 horas, entonces deja un stock a enfermería para que lo use en la noche. Pero pues como le digo, ya se ha ido cambiando con el uso del software. El otro sistema es el sistema de prescripción individual transcrita o directa, que es una manera de hacerlo en el cual se le pide al paciente directamente lo que necesita, que se complementa con un sistema que ustedes lo ven en pantalla, que es el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, que también tenemos un curso para revisar lo que dice la norma. Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, que no es otra cosa distinta que entregar dosis individualizadas a cada paciente, ¿bien? Entre eso están las nutriciones parenterales. Y está un sistema de distribución combinado mixto que puede ser dejar unos productos en stock y tener unos productos de prescripción que se necesite. Casi todos los hospitales, luego de la implementación de la resolución 1403 del año 2007, se fueron por el sistema de prescripción combinado con el sistema de distribución de dosis unitaria. Bien. Vamos a hacer el ejercicio de la ruta del medicamento hospitalario para ir finalizando. La ruta del medicamento hospitalario comienza de la siguiente manera. Siempre hay una revista médica. En esa revista médica, el médico o los médicos que atienden al paciente, pues todos los días, porque la condición se revisa a diario, por lo menos cada 24 horas, no quiere decir que no pueda pasar antes, se revisa al paciente y se mira su o evolución o involución. Entonces, a partir de ese momento, el médico toma unas determinaciones que corresponden a su profesión, o sea, a su experticia y a su experiencia, y de acuerdo a la especialidad. Hay pacientes que los miran nefrólogo, el mismo paciente lo ve el nefrólogo, lo ve el neurólogo, lo ve el internista, lo ve un cardiólogo, bueno, lo ve un cirujano, a un mismo paciente. Lo importante es que cada médico hace un requerimiento a partir de su competencia. Pero eso no quiere decir que no pueda tener competencia de otros. Por ejemplo, que el cirujano le sugiera al neurólogo que tenga en cuenta unos elementos. Recuerden que todo debe quedar en la historia clínica del paciente. Eso es muy importante. Posterior de eso genera un documento que se llama orden médica. No confundan orden médica con prescripción. La orden médica se denomina así porque se la da el médico al cuerpo de enfermería. Dentro de esa orden médica puede venir una prescripción, que es diferente.
Porque recuerden que para la norma, el decreto 780 del 2016, nosotros no hablamos de orden médica al documento donde vienen los medicamentos, sino que ese documento le llamamos prescripción médica. Entonces, en la orden médica se lo pasa a enfermería y enfermería toma las determinaciones que corresponden. ¿Cuáles son esas determinaciones? Si el médico ordenó una terapia física, si el médico ordenó nuevos exámenes, si el médico ordenó XXX. Y aquí hay un elemento muy importante que sí tiene que ver directamente con nosotros en farmacia. El médico puede ordenar el medicamento, pero la enfermera es quien ordena el dispositivo. Por ejemplo, el médico dice, al paciente vamos a darle 120 mililitros de solución salina cada hora. Bien, eso ordena el médico, o sea, sígale usted con el plan de goteo que tenemos de solución salina 120 mililitros cada hora. Pero luego, la enfermera dice, ¿con qué le administro ese medicamento? Ah, hay que ponerle un yelco, hay que ponerle un equipo de macro, todo lo que ella requiera para poder administrar el medicamento. Entonces, ella genera la orden de dispositivos médicos. Bien, eso no lo hace el médico porque el médico se ciñe a eso, a menos que el médico quiera hacer un procedimiento él mismo, pero generalmente eso lo maneja enfermería. Entonces enfermería hace sus notas y dice, esto es lo que requiero. Por un lado va la prescripción por lo general y por el otro lado van los dispositivos médicos. Bien, cuando esto llega a farmacia, aquí ya comienza un mundo totalmente diferente. Deben tener en cuenta ustedes que en los servicios hospitalarios trabajamos muy bien dos conceptos claves, tiempos y movimientos. ¿Por qué tiempos y movimientos? Porque es la única manera de poder garantizar en el tiempo preciso la disponibilidad. Ya vamos a ver los pasos al interior de una farmacia. Pero no puede ser que el médico formule a las 7:30 y que pretenda que esté a las 7:45. No, porque es que no es el único paciente. Entonces los hospitales lo que hacen es tener momentos para eso. Entonces dice, por ejemplo, farmacia. Vamos a recibir a las 8 de la mañana lo que llegue de pediatría, a recibir a las 9 lo que llegue de UCI, a recibir a las 11 lo que llegue, con ciertas prioridades. Por ejemplo, prioridades, primero se atiende pediatría por la condición de los pacientes, pero también se atiende casi en simultáneo las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes de hospitalización, como ya están más estables, se pueden atender de otra manera. Para evitar complicaciones con urgencias, se tiene una farmacia de urgencias que esa sí despacha de acuerdo a necesidad. Las farmacias de lo que corresponde a las salas de cirugía funcionan por programación. Los hospitales no operan, a menos que sea una emergencia, no operan si no es por programación. Quiere decir que se programa la cirugía con antelación para que haya todo lo que requiera a través de unos kits o unas canastas o unas maletines que algunos hospitales llaman, y ahí pues le entregan al personal de salas de cirugía, le entregan todo lo que corresponde. Ahí hay una persona bien importante que es el instrumentador quirúrgico, que está al tanto no solamente de la instrumentación, sino también de aquellos elementos que se utilizan en una cirugía para que no vaya a tener confusión. Eso hacen unos inventarios. Entregué 30 gasas, opero y luego cuento la cantidad de gasas incluso antes de eliminarlas. No vaya a ser que se me quede una dentro del paciente. Entonces las salas de cirugía funcionan por programación. La farmacia central, esa sí tiene varios pasos. Eso, la farmacia central atiende a los pacientes que ya están hospitalizados. Y uno puede estar hospitalizado de muchas maneras. Hospitalizado de observación, hospitalizado en UCI, intermedios, hospitalizado en UCI intensivo. Muchas razones. En diálisis, hay muchas razones para estar hospitalizado. Esto es una generalidad de cómo lo hacen las farmacias hospitalarias. Lo primero que se hace es llenar una ficha farmacoterapéutica. La ficha farmacoterapéutica no es la historia clínica. La ficha farmacoterapéutica es un documento interno de la farmacia en el cual se tienen todos los datos del paciente y se tiene cómo se le ha ido administrando los medicamentos. No solamente en la administración, porque para eso está enfermería, que anota qué le administró, pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista
de farmacia, o sea, qué molécula le estoy despachando, qué cantidad de producto le estoy despachando. Y tengo en cuenta las variantes. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene dipirona cada 6 horas, pero ayer apenas consumió 3 dosis porque no tenía dolor. Entonces tengo en cuenta esas variables para que enfermería me haga evolución o me haga reutilización. Porque enfermería puede decir, listo, entonces hoy no me despache 4, sino que me despacha 3 porque yo tengo una aquí. Eso puede ocurrir o devolverme la que sobra. Pero eso queda escrito en un documento llamado ficha farmacoterapéutica, que se individualiza. Antiguamente se hacía a mano, hoy día se hace a sistema, gracias a que desde el mismo momento en que se piden los pisos, se llama piso porque los hospitales tienen varios pisos, desde el momento en que se piden en los servicios, entonces va al software que es el encargado de eso. Pero también se hacen casos de seguimiento. Esto generalmente está a cargo del químico farmacéutico. ¿Cuáles son esos casos de seguimiento? Por ejemplo, antibióticos. Un paciente que está con antibiótico, los antibióticos en los hospitales no se manejan como la droguería de barrio que pueden despachar lo que quiera, sino que el médico tiene que tener en cuenta una escala de antibióticos y manejo de antibióticos. Recuerden que los hospitales también son sitios de posible infección, lo que se llama infección nosocomial. O sea que el paciente puede tener una infección causada por una contaminación cruzada. Bien, entonces se hacen esos seguimientos, antibióticos, se hace seguimiento a pacientes que son polimedicados, tienen muchos medicamentos, se hacen seguimientos a pacientes, a los neonatos, a pediatría, a geriatría, a pacientes con falla renal, paciente con falla hepática, o sea, farmacia hace muchos seguimientos y como vimos en algún video, pues apoya eso. Lo mismo ocurre con las nutriciones. Entonces se hace seguimiento para las nutriciones parenterales y enterales o si hay que hacer preparaciones magistrales. Todo eso se hace antes del despacho. O sea, farmacia tiene una cantidad de elementos que hace sobre esa ficha farmacoterapéutica y que da apoyo a los casos de seguimiento. Y aquí viene el coco de los técnicos. El cálculo de despacho que mal llaman el cálculo de dosis. Nosotros no tenemos que calcular dosis, siempre aclaro eso. Nosotros no calculamos dosis porque el que hace la dosis es el médico. Nosotros lo que hacemos es un cálculo de despacho. Y para hacer un cálculo de despacho, pues tenemos en cuenta varios elementos. Concentración, presentación, dosis, frecuencia, duración del tratamiento, tipo de producto. Eso se llama un cálculo de despacho, pero también la presentación del producto, obviamente. O sea, si yo digo, tengo un paciente que tiene 120 mililitros hora, por 24 horas son 2.880 mililitros. ¿Eso a cuántas bolsas equivale? A 5 puntos y algo, despacho 6. Ese es el cálculo de despacho. Que no sé, tal vez porque durante mucho tiempo enfermería era la que dictaba las clases de farmacia, se quedó como cálculo de dosis. Pero no es cálculo de dosis, son cálculos de despacho, porque lo que hago yo es calcular el despacho. Claro, la ficha farmacoterapéutica me contribuye mucho a ver el cálculo de despacho, a que el médico no haya dosificado mal o que la frecuencia no sea la adecuada, porque puede ocurrir y ocurren muchos errores de medicación, que bueno, esos son los que se tienen en cuenta. Posteriormente a eso procedemos a un tema mucho más logístico, que corresponde al alistamiento. Eso logístico que corresponde al alistamiento es que generalmente se tienen unos carros con unos cajetines, con un número identificado de cama. Antes de alistar yo verifico el censo para verificar que efectivamente el paciente sigue en esa cama y no voy a enviar medicamentos a la cama equivocada. Qué producto requiere. Aquí se cruza con el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, en la cual yo digo, bueno, listo, se necesitan 3 tabletas de acetaminofén, pues no mando un sobre de 10 tabletas, sino que mando individualizadamente cada tableta. Ese es el sistema de alistamiento y es un sistema mucho más logístico. Este es un sistema en el cual es mucho más la logística de alistar y empacar y bueno, tener eso disponible. Pero luego del alistamiento viene la auditoría al despacho.
En algunos hospitales no se hace auditoría del despacho, una grave falla. Porque antes de despachar alguien tiene que coger la fórmula, verificar que se hace ya en la práctica. Coge uno la fórmula, verifica que esté bien el cálculo de despacho, de cantidades y mira cajetilla. Cuando son muchas cajetillas, pues hace aleatoriamente, pero se hace en lo posible que sea al 100%. En algunos elementos sí se necesita al 100%. Por ejemplo, UCI, por la cantidad de producto que lleva. Un paciente puede tener en un día una furosemida por hora. Entonces son 24 ampollas de furosemida, puede tener mucho líquido. Entonces se hace un tipo de auditoría. Pero siempre hay que hacer una auditoría al despacho. Este es otro filtro que tiene la farmacia para evitar errores en los despachos. Y por último llegamos a la entrega al servicio. Esa entrega al servicio no es otra cosa que llevar los carros, que genera... Hay hospitales que el personal de farmacia va a los pisos e intercambia los carros. Aquí hay un tema interesante. La entrega se debe hacer mano a mano. Quiere decir, cojo la fórmula, cojo el producto, cojo el carro y le digo, jefe, no sé por qué le dicen jefe a propósito, porque no son jefes de enfermería, son enfermeros. Pero en los hospitales tienen como la idea errada de que son jefes. Incluso le dicen jefe al de farmacia, siendo que es director técnico, pero le dicen jefe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que entrego yo? Uno entrega ya, dice mano a mano, le entrego. Aquí dice la fórmula 3-acetaminofén, le entrego 3-acetaminofén, usted me recibe 3-acetaminofén y me firma. Se llama entrega mano a mano. Si hay algún error, no se entrega. Se devuelve el cajetín completo para que se verifique el error. Y no se hace entrega ni parcial. O sea, todo se entrega mano a mano. No se queden con deudas porque esas deudas después se le va a traer un problema. Y una vez firmado, se da por cerrado el proceso de entrega, pero nos queda un tema independiente. ¿Qué ocurre con aquello que se devuelve de piso? ¿Por qué se puede devolver? Se puede devolver por muchas razones. La principal razón de que se devuelva es porque dan de alta al paciente. Entonces hay medicamentos que no utilizó y se le devuelve al servicio. El paciente fallece, el paciente se le cambia la dosificación, el paciente se le cambia la medicación. Como dije en el caso, por ejemplo, de dipirona, tiene cada 6, pero no tuvo dolor. Entonces la enfermera dice, hoy aplicamos 3, entonces hoy pido 3 para compensar las 4. Pero eso es algo que nosotros tenemos en cuenta en la ficha farmacoterapéutica. Bien. Bueno, con esto finalizamos pues todo el tema de lo que es la farmacia hospitalaria. Es un mundo mucho más grande, obviamente. Estos son de ese tipo de actividades, permítame, me reubico acá. Son de ese tipo de actividades que se aprenden a manejar es sobre la práctica. Se aprende a manejar sobre la práctica en razón a que pues es un tema bien complejo. Permítame que es que la grabación tiene aquí una imagen que es diferente. Ya. Es un tema muy complejo, esto se hace sobre la práctica. Las personas que trabajan en farmacia hospitalaria deben recibir entrenamiento para farmacia hospitalaria. Deben además recibir entrenamiento para vigilancia y tecnovigilancia. Porque la farmacia hospitalaria pues es un mundo que tiene básicamente una gran logística, una cantidad de procesos, pero sobre todo porque la farmacia hospitalaria es de lo que se denomina en habilitación, y como lo vimos en el curso de habilitación, es de lo que se denomina unidades de apoyo. La farmacia es unidad de apoyo en un hospital y es básica porque las estándares de habilitación son 7 y nosotros cumplimos con 5, con el 71%. Esto se debe a que si no funciona bien el sistema farmacéutico en el hospital, pues todo el hospital se queda sin el recurso. Y el recurso tiene que ver con el carro de paro, con la ambulancia, con lo que yo tengo en piso, con lo que yo requiero en salas de cirugía. Bueno, no sé si tengan algún comentario. Esta es nuestra última clase. El próximo día les llega un mensaje para que descarguen la constancia y están los videos para que los vean las veces que consideren necesarios. Esto forma parte de la educación informal de la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Hoy les actualizamos el cronograma del primer semestre para que por favor lo verifiquen y bueno, ya estemos en eso.
¿Qué refuerza este curso? Lo refuerza. Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, ténganlo en cuenta. Procesos del servicio farmacéutico, que es otro curso. Buenas prácticas de almacenamiento. Bien, eso refuerza este curso de farmacia hospitalaria y obviamente por el de legislación, que ustedes pues ya lo conocen. Para los que no alcanzaron a ver todo, recuerden que en un momento ya se sube a internet y ya ustedes lo pueden ver, y sin embargo se los vamos a adelantar. Vamos a adelantar solamente el video por el grupo de Telegram. No sé si tengan algún comentario. Bueno, cuéntenos a ver. ¿Alguien trabaja en hospitalario? ¿Alguien de ustedes trabaja en hospitalario o ha trabajado en hospitalario? Voy a suspender aquí la grabación por lo que voy a decir. Bueno, gracias a todos.